Muy buenas tardes para la familia de El Shaddai. Tal como estuvimos prometiendo, vamos a proceder a compartirles la palabra del Señor, esperando que sea de bendición, en especial para estos días tan difíciles que está viviendo nuestro país, nuestra iglesia y el mundo entero. Qué alegría saber que Dios está con nosotros, qué alegría saber que tenemos tantas provisiones de parte de Dios, como la paz que sobrepasa todo entendimiento y qué alegría saber que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que ánimo, hermano, que el Señor está con nosotros, y si fuera que fueran catástrofes que fueran tan graves, tan terminales, pues todo está anunciado y en su tiempo Dios preparará a su pueblo para la pronta venida del Señor. Nada de esto nos debe tomar de sorpresa porque todo estaba siendo anunciado aún en su conjunto. Guerras, rumores de guerras, pestes. Así que para los cristianos nos toca a nosotros aferrarnos a su palabra, a su promesa, a la esperanza que late dentro de nuestros corazones y a esa voz interna del Espíritu dentro de nosotros, el Espíritu Santo que nos dice que Cristo viene pronto. Así que goces, hermano, porque dice el Señor, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. El mejor tiempo está por venir, hermano. Así que todo el mundo levante su cabeza y anímese que el gozo del Señor es y será siempre nuestra fortaleza. Aquí pues, acomodándonos a las circunstancias y a los tiempos que estamos viviendo, nosotros queremos comunicarles el mensaje de la palabra del Señor, esperando que ustedes estén atentos, hayan oído que íbamos a dar un sermón, una palabra, un mensaje, y esperamos que sea de mucha bendición. Por lo tanto, les animo pues a tener sus Biblias a la mano y estar listos para buscar pasajes, porque vamos a escuchar palabra de Dios y usted debe tomar sus notas y recibir la palabra que dice ella misma, que no volverá a Dios vacía, sino que cumplirá su propósito, nos bendecirá. Yo creo que nos bendecirá. Entonces, le voy a invitar a leer conmigo Romanos capítulo 10, versículo 17. Ese lindo pasaje tan conocido por muchos, hasta se hacen canciones, estrofas acerca de este pasaje. Romanos 10, 17, puede leerlo a su celular en la versión que quiera, y dice así la palabra del Señor, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Siempre pensé que la fe era algo que crecía automáticamente a medida que yo leyera en abundancia la palabra del Señor. El oír y el oír por la palabra, o sea, era como una fórmula que a mayor cantidad de Biblia introdujera en mi ser, las posibilidades de una fe en aumento estuvieran aseguradas. Entonces, la conclusión era que si quiero tener más fe, debo oír prédicas, leer Biblia, recibir enseñanza, etcétera, etcétera. Todo lo que contenga contenido bíblico. Me lleno de la palabra y seré un gigante de fe. Así hemos escuchado todo el tiempo. En estos días se necesitan gigantes de fe, hermanos, porque se va como apretando un cerco alrededor de nuestras vidas. La iglesia prontamente ha sido afectada con las últimas noticias que nos impide esto de congregarnos, y tenemos que ser conscientes, obedecer las autoridades, pero saber que nos afecta un poco esta situación de no poder estar los hermanos juntos en armonía y de no tener esta coinonía que tanto nos bendice con los hermanos. Por eso decía que se necesita gigantes de fe en estos días, que enfoquen todo de acuerdo al pensamiento de Dios y a la fidelidad de sus promesas y a las provisiones de su palabra. Bueno, quiero aclararle entonces que para sorpresa siempre uno está aprendiendo cosas nuevas.
en realidad el contexto, o sea, la historia que hay alrededor de Romanos 10:17, el pensamiento que hay alrededor del discurso del apóstol Pablo, está centrado en la disertación sobre las lecciones que habían sido aprendidas a través de la historia de las relaciones de Dios con su pueblo Israel. Era una disertación acerca de estas fallas del pueblo de Israel en no comprender el pensamiento de Dios. Y entonces no entendieron lo que Dios estaba comunicándoles. Y la intención del apóstol Pablo es que no cometamos los mismos errores que Israel en su tiempo. Isaías nos habla desde el pasado, los documentos, los escritos del profeta Isaías. Hacía una pregunta en Isaías 53:1 y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Casi ahí se resume la situación de Israel. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? No todos, dice el apóstol, recibirían el mensaje. Así que Pablo no habla tanto sobre un texto bíblico, sino del mensaje que debe ser creído, el mensaje del amor de Dios y de la salvación en Cristo. O sea, no es contenido textual bíblico o mucho escuchar solo la palabra como algo mágico, sino que el apóstol se concentraba en relacionar el problema de Israel, de no haber escuchado los pensamientos de Dios, no haberlos entendido, y lo mismo podría suceder ahora con la humanidad en cuanto a que se había abierto esa puerta para alcanzar a los no judíos. Y ahí es donde estaba la preocupación. Si ustedes leen todo el texto alrededor de Romanos 10:17, se van a dar cuenta que hay una preocupación alrededor del discurso del apóstol Pablo. Entonces no se trataba, como lo hemos usado tantas veces, de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como si fuera algo repetitivo, mágico o algo así, sino que la fe viene por recibir y recibir, llenarse de todo el mensaje del gran plan de salvación. ¿Qué clase de fe es la que da como resultado entonces llenarse del gran pensamiento del plan de salvación de Dios? Bueno, va a desarrollarse una fe que es para salvación. De ahí entonces que el oír y el oír más es por recibir un mensaje muy específico que tiene que ver con el amor de Dios y la salvación en Cristo. Llenarse del mensaje era la preocupación del apóstol. Y que el resultado de oír y ver todos los enfoques del mensaje de salvación, de la venida de Cristo, del amor de Dios y de todo el proceso de la expiación, todo lo que hay alrededor del evangelio, entonces iba a producir, por supuesto, que fe de oír y oír esto, pero era una fe no solitaria, sino era fe para salvación. Y aquí entonces yo me pongo de acuerdo y aprendo algo nuevo para mí, que la fe para salvación viene por oír, pero captar, comprender el mensaje de Dios. ¿Qué le parece este pensamiento? Todo el Evangelio, no palabra de Dios solamente, así por leerla, sino lo relaciona específicamente con el plan de salvación expresado en los Evangelios y en las cartas apostólicas. Yo estuve anoche un buen rato escuchando el reporte del Grupo de Seguridad Nacional, ministros, la gente de la policía, dando sus reportes prometidos para cada tarde. Y escuchaba las preguntas y por un momento en mi espíritu me sentí como saturado
agotado, como lleno de algo, de una tristeza y algo no estaba llenando mi vida que me convenía, que me diera como una satisfacción o me estuviera llenando mis necesidades espirituales me paré de la sala y me fui a otro cuarto y allí mientras estaba sentado con el bíblico le pedí perdón a Dios. ¿Por qué? Le dije, Señor, yo estaba llenándome de tanta información. He escrito mensajes que Dios me ha dado espirituales para la iglesia, para la familia que vive fuera del país, para los otros hermanos. He estado leyendo todos los informes, todos los recursos, todo el conocimiento acerca de esta enfermedad mundial. Pero me preguntaba yo si eran los días estos para llenarse tanto de tanta información y tanta preocupación. Y de ahí entonces me surge este pensamiento y esta pregunta para todos ustedes, hermanos. La pregunta es, ¿de qué estamos llenos? ¿De qué nos estamos llenando? No solo en estos días, sino todo el tiempo. ¿De qué está llenándose nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón? Y ahí fue donde pedí perdón a Dios y dije, Señor, yo creo que yo he estado lleno de mucha histeria colectiva, de estas cosas que se sienten en el ambiente, en las calles, ¿no? Se suspenden las clases, se suspenden los cultos, un cerco que se va cerrando de miedo, de ansiedad. Y claro que uno tiene la paz de Dios y te sirve como de escudo, pero poco a poco, a un sentido de que algo no conveniente está entrando a tu vida, entonces te tiene y tienes que ir al Señor. Y tenía esta pregunta, entonces, ¿de qué estamos llenos? Y yo dije, bueno, creo que me he estado llenando bastante de noticias, de información. Debo estar al día, debo estar capacitado para consolar, para explicar a las personas, a los hermanos de la iglesia, a la familia. Debo ir por delante, pues, haciendo provisiones de toda clase, y como cabeza de mi familia también, advertir las cosas, ver por delante, y caminar en este ritmo en que se está caminando en estos días la mayoría de los panameños. Pero quiero saber si es conveniente que yo me llene de todos esos sentimientos y de todas esas informaciones. Hay que estar enterado. Pero la pregunta es, ¿de qué vamos a llenarnos en estos días? Pues ya expliqué en el primer pasaje que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se llena uno de fe por estar lleno del mensaje de salvación de la palabra de Dios. Eso produce una fe que nos invita a salvación. Nuestro espíritu recibe, el de cualquier ser humano recibe el evangelio, llenándose de esa palabra y esa palabra de mensaje de salvación lo va a conducir a salvación, por supuesto. Dios lo ha prometido, que la fe para salvación, esta fe va a venir por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en el enfoque del apóstol es el evangelio, la palabra que habla de la oferta del amor de Dios, la provisión que hay en la expiación, las promesas de sanidad, de paz, de restauración que ofrece el evangelio. Pero dije, me voy a llenar de esto, pero me quedé pensando, Señor, ¿y qué dice tu palabra acerca de llenarse en estos días? Bueno, le voy a dar un pequeño estudio porque es necesario que no estamos viéndonos, no estamos equipándonos con la palabra. De seguro algunos toman sus Biblias en estudio, pero yo como pastor quiero decirle y darle alguna respuesta y quizá una guía de qué debemos llenarnos en estos días, pero las advertencias de la palabra deben ponerse
por delante. Así que vamos a aprender acerca de la Biblia. ¿Qué le parece? Entonces, ahí vuelvan a sus Biblias y les voy a decir, por ejemplo, que Romanos 15:14 dice lo siguiente: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿De qué llenarse en estos días de afán y de ansiedad? Pues llenarse de las cosas correctas para poder encaminar a los demás al camino correcto según la voluntad de Dios. Llenarse, como dice este pasaje de Romanos 15:14, llenos de el conocimiento adecuado y llenos de bondad, para que podamos entonces amonestarnos los unos a los otros, o sea, ayudar a los demás a ajustar sus caminos. Creo que en esta noche yo estoy tratando de comunicarle cosas que nos ayuden a ajustar nuestros caminos. Que Dios nos ayude. Desde aquí, desde mi casa, en medio del barrio, como pueden ver y oír, estoy tratando de comunicar a ustedes la palabra de Dios. Y también otro pasaje de Salmo 1, del 1 al 3, la Biblia, conocida, hermano, el Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora sí, entonces, tal como estamos haciendo en este momento, ¿de qué debemos llenarnos en estos días de tantas situaciones preocupantes? Bueno, nos vamos a llenar de la meditación de la palabra. Porque aquí hay una promesa, dice que este hombre, este bienaventurado varón, dice que en la palabra de Dios está su delicia. Salmo 1, del 1 al 3. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿de qué debemos estar llenos en estos días? No, como decía yo al principio, de solo pensar que palabra y palabra y palabra, sino de detenernos en un pensamiento como estamos haciendo ahora y traer una meditación a nuestra vida y recapacitar sobre nuestros caminos en oración, en búsqueda de Dios. Bueno, son cosas interesantes, ¿verdad, hermano? Para uno llenarse. Y dice, este varón se llena de la meditación de su palabra porque es su delicia. Y dice que todo lo que él hace va a prosperar en estos días tan difíciles, hermano. Nos promete Dios que si nos dedicamos a llenarnos de esta meditación de su palabra, todo lo que hagamos prosperará. Casi quisiera decir cuántos dicen amén. Usted va a contestar allá. Que así sea en nuestras vidas. Hay cuidados y advertencias también en su palabra acerca de llenarse. Y leo de este pasaje algo interesante. Tiene que ver con la ley de la siembra y de la cosecha. Gálatas 6, del 7 al 10. Gálatas 6, del 7 al 10. Dice así la Escritura: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Y dice el pasaje concluyendo: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, esta advertencia, este cuidado que hay que tomar de Gálatas 6, 7, dice que todo lo que el hombre siembra, eso también segará, esto también cosechará. La ley de la siembra y la cosecha. Nos llama Dios a sembrar bien,
Si siembra para las cosas del mundo y la carne, lo que vas a cosechar es corrupción, pero si siembras para las cosas de Dios, para el Espíritu, del Espíritu vas a cosechar cosas buenas, y también nos va a llevar a hacer el bien. Si haces el bien, a su tiempo cosecharás el bien. Hay que llenarse en estos días, pues sembremos las cosas que tienen que ver con el Espíritu. Oración, el ayuno, la meditación de la palabra, el cántico de adoración, la alabanza, las cosas lindas que Dios nos invita a hacer. Y ustedes saben, hermano, que Dios dice, habita en medio de las alabanzas de su pueblo y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué sembraremos en estos días? WhatsApp, llamadas, preocupaciones, alarma, histeria. Hermano, vamos a sembrar cosas buenas. Vamos a orar por las personas, vamos a sembrar paz, vamos a sembrar una buena palabra de promesa, cosas del Espíritu, porque si sembramos para el Espíritu, vamos a cegar vida eterna. ¿Lo toma, hermano? ¿Lo toman? Bueno, ya casi por terminar este mensaje de esta noche, dice la palabra de Dios el siguiente pasaje, Mateo 7:15 al 20. Mateo 7:15 al 20 dice el Señor, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué sucede? Dice la Biblia, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué sembrar en estos días, hermano? No, de nosotros deben salir buenas actitudes, colaboración, obediencia, oración, palabras de ánimo. No siga la tendencia del mundo que te invita a aumentar la preocupación. No siga las noticias falsas. No comparta chistes sobre la tragedia del mundo. Detenga las palabras vanas. No siga, si usted sabe, hay una noticia que le están dando que usted no tiene ninguna comprobación, no la continúe, no siga la cadena, porque estas son el fruto de la carne, la mentira. Entonces, ¿de qué se espera de nosotros que nos llenemos de los frutos correctos? Dios ha cambiado nuestras vidas. Éramos árboles malos que producíamos frutos malos. Pero en la regeneración, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, hermano. Es un árbol nuevo. ¿Qué fruto cree que va a producir este nuevo árbol? Pues frutos de Dios, frutos correctos. Examinémonos a nosotros mismos y vamos a arrepentirnos. Anoche yo me arrepentí por un rato y dije, Dios mío, pero yo estoy así como triste, saturado, lleno de noticias y de información científica y estadística y todo esto. No, hermano, no. Vamos a poner un equilibrio, porque de lo que tú metes dentro, de eso vas a hablar. Afán, noticias no comprobadas, falsas, negativas, compartir videos que están amañados. No, hermano, no es de su pueblo, no es de este bosque hermoso de nuevos árboles. Este árbol que tiene frente a usted y usted mismo, somos buen árbol y daremos buenos frutos. Así que, ¿de qué nos vamos a llenar? De buenos frutos, de buenos frutos. La Biblia también dice en Lucas 6:43 que no es buen árbol el que da malos frutos. Otra vez,
hablando de fruto, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni las zarzas se cosechan uvas. El hombre bueno, oiga, del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Detengámonos un momentito, hermano, a pensar, porque este pasaje de Lucas 6, 43 al 45 termina diciendo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay que revisar lo que habla nuestra boca, lo que compartimos, la manera en que lo hacemos. Por favor, estoy en un grupo de WhatsApp con mis hermanas y ellas empezaron a hablar de la tragedia, de lo que está pasando en Italia. Ellas viven, una en Europa, otra en Estados Unidos, y estaban comparando datos, y hasta que una de ellas misma dijo, ya basta de malas noticias. Vamos a compartir cosas bonitas. Empezaron a enviar fotos de cómo está el clima, de esta cosa, de lo otro, de la familia. Mandaron canciones bonitas y ellas son creyentes y ellas se saturaron. Yo solamente leía porque estaba tan lleno yo de tanta información de WhatsApp, como les dije. Y ya hasta lo que oía de mis hermanos, dije, otra noticia más. Y yo solo escuchaba para, si acaso, me hacían una pregunta o algo. Pero ellas mismas ajustaron su estilo y su camino y dijeron, vamos a escuchar mejores noticias. Y de ahí empezaron a compartir buenas noticias, inclusive buenas noticias dentro de las malas noticias que estaban ocurriendo. Finalmente, porque fíjense que aquí habla el tesoro del corazón. Revisa tu tesoro, hermano, porque tu tesoro debería tener solo cosas buenas, no un mal tesoro. Y del buen tesoro del corazón saquemos lo bueno. Este mundo necesita esto, y nosotros mismos necesitamos decirnos a nosotros mismos cosas buenas del buen tesoro del corazón. Pero finalmente, la Biblia dice que en ese pasaje del capítulo 2 de Hechos, día Pentecostés, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2. Y luego la amonestación, la recomendación del apóstol, no se emborrachen con vino porque eso les va a arruinar la vida. En cambio dice, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Qué bonito este pasaje de la NTV de Hechos capítulo 5, 18 al 19. Vamos a brindarle a Dios una música bonita. Cantemos salmos, no nos llenemos de malas noticias. No se emborrachen con vino, dice, esto les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Canten salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón. Porque de la abundancia de lo que hay aquí adentro, hablará acá afuera. Padre, ayúdanos a que seamos llenos del Espíritu Santo, que busquemos el hablar en otras lenguas, que nos ayudemos a nosotros mismos en estos días tan negativos y tan oscuros. No digamos, no sé, pero yo no siento nada. No, tampoco es que usted no sienta nada, porque usted no puede ser indolente a lo que está pasando. Usted no puede decirle a los que están asustados y no tienen a Cristo que usted tiene paz. No, mejor hable de otras cosas que encaminen a los demás a la paz, porque podemos resultar indolentes y molestosos. Entonces, Señor, llena con tu espíritu a tu iglesia. Bendiga a tu iglesia con la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Que cuando nos preguntemos de qué estamos llenos, no sea de noticias, información, medicina, tratamiento, sino que podamos cantar cánticos, que tengamos una música agradable a Dios en el corazón y un mensaje correcto a las personas, porque escuche, la fe viene por el oír y el oír por el mensaje de salvación en Cristo Jesús. No cesemos de hacer esto en el nombre de Jesús.
Que Dios bendiga a la iglesia, hermanos. Seguiremos en comunicación y esperamos que haya paz en nuestros hogares.